Buenas tardes, estamos en vivo, en Esta Boca es Mía. Bienvenidos a a esta continuación de este Día de Duelo Nacional, con banderas a media asta y con un estado de ánimo general que acompaña el velatorio del expresidente Valle, que hasta las 15 horas va a tener lugar en el Legislativo. Vamos a seguir nosotros, por supuesto, con la transmisión y esos móviles en vivo que nos ponen in situ, que nos permiten de alguna manera acompañar desde el otro lado de la pantalla. Bienvenidos todos. Gracias. Es cierto que el país no para, que hay un montón de otras noticias que también hacen al quehacer del día, pero hoy vamos a detenernos nosotros en esto. Se ha pronunciado todo el mundo, desde todos los colores, desde todas las circunstancias de vida. No sé si no les sorprende, pero... No, no me sorprende. ¿No te sorprende? No me sorprende. Lo que sí ¿Por quién era él o porque es un expresidente? Porque creo que nosotros, a ver, una sociedad que, mal o bien, y con las diferencias que tengamos sobre para qué y por qué, sienta a los expresidentes, todos de distintos colores, a discutir sobre políticas nacionales, por ejemplo, la última vez sobre hidrocarburos, ¿cómo no va a pasar esto? A mí no me sorprende, al revés, creo que es una imagen de lo que es el Uruguay y que no deberíamos sorprendernos, porque cuando nos sorprendemos estamos entregando el país a lo que no queremos. Nos quejamos muchas veces y con mucha razón de que el país está yendo hacia un lugar espantoso de violencia y que lo está yendo, hacia un lugar espantoso de intolerancia que también lo está yendo. Entonces, no nos sorprendamos por estas cosas y acuñémoslas como valores, que creo que son valores que hemos tenido a lo largo de la historia y que debemos seguir manteniendo sin sorprendernos y sí diciendo, estos son nuestros valores republicanos. El uruguayo es republicano, per se. Aunque no lo tenga incorporado, aunque no lo sepa, lo es. Entonces, todas estas muestras de respeto y cariño hacia el presidente Valle, me parece que lo demuestran, a mí no me sorprenden y quiero que no me sigan sorprendiendo cuando pasen cosas donde todos los uruguayos tengan que dar una opinión de cariño ante la desaparición de una persona. Me parece que qué bueno que no me sorprenden y ojalá que no me sigan sorprendiendo. Pero además es un mensaje de la clase política, de estas generaciones que de algún modo están dejando a los jóvenes, que es la tolerancia. Hoy lo decía Mujica, por ejemplo. Sí. Viviremos dos vidas y nos pelearemos en dos vidas, pero vamos a estar enfrentados sin odio. Hemos hablado mucho, han hablado mucho ustedes en este programa de la violencia, del odio, de la falta de tolerancia. Esto que está sucediendo es un mensaje en sí mismo. Uno puede estar en tiendas políticas diversas, en hinchadas diversas, pero puede respetar la dignidad del otro, de luchar por lo que cree. Porque creo que un poco lo que se ha hablado de Valle durante todas estas horas es un hombre que ha vivido según sus convicciones y eso es un mensaje que supera las tiendas políticas. De todas maneras, yo cuando hago referencia a que todo el mundo tiene algo para decir, me voy también del escenario político, sí, claro, donde es natural que los políticos se expresen. Viste las redes, Facebook, gente que por ahí con ningún cargo político, lejos de ciertos lugares de poder, anónimos absolutos que tienen alguna anécdota, que tienen algo para comentar y que lo ilustran a ese Valle en esa cosa tan cercana que tenía al ser humano. Eso? Hoy he escuchado una anécdota de plena crisis del 2002, ¿no? Y lo decía Neco Costa, que había sido una persona muy cercana. Él salía a la calle. Exacto. Él salía a la calle, prefería que la gente tuviera la oportunidad de rezongar al presidente. Sí. Y entonces también, en otras grabaciones se lo escuchaba diciendo, y yo prefería eso, y le decía a la gente, usted está más aliviado ahora, mire, vive en un país donde puede insultar al presidente por lo que le está pasando. Me permitís, Graciano, ahora volvemos, pero tenemos el móvil en este momento, vamos ya con Diego Travieso en el Palacio. Enseguida retomamos nosotros aquí en estudio. Diego. Gracias, Victoria. Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde se está efectuando el velatorio del expresidente don Jorge Valle. La novedad es que 14:30 se adelantó el cortejo, iba a salir a las 15 horas, sí, pero en definitiva en este momento nos acaban de avisar que 14:30 va a comenzar el cortejo. Incluso en este momento están sacando los arreglos florales para afuera. Seguramente en unos minutos nada más ya va a comenzar el cortejo rumbo a la casa del Partido Colorado, que va a ser una pequeña parada, así unos minutos nada más, y posteriormente 16:30 a las 4:30 de la tarde en el cementerio central va a ser el sepelio. Nosotros estamos con Susana Montaner, a quien le decimos que se acerque por aquí, le damos las muy buenas tardes. Muchas gracias, Susana, por estar aquí. Es diputada por el Partido Colorado de Tacuarembó, conoció mucho
a Jorge Valle y nos va a dar una reflexión al respecto. Susana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy es un día de congoja y de duelo nacional, naturalmente, para mi colectividad política, pero yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que es para el país en general. Jorge Valle trascendió las fronteras del partido para convocarnos y ponerse en un lugar que está muy por encima. Es un valle, forma parte de la historia de este país, desde Lorenzo hasta José Valle Ordóñez y hasta su padre Luis, y él, todos presidente de la República que tuvieron que ver con el quehacer. Y Jorge Valle, una persona peculiar, que como dijo su hija Beatriz, murió con las botas puestas, porque estaba justamente en mi departamento haciendo lo que él le gusta, trabajando con la gente, hablándole a la gente, predicando lo que él consideraba que era el mejor país, la visión que él tiene sobre el Uruguay con una mirada vallista. Y bueno, y ahí fue donde lamentablemente ocurre el accidente que trajo encadenado esta situación que hoy estamos viviendo. Pero qué peculiar, y yo quiero decirlo, que Jorge Valle, que siempre realmente nos dejaba sin habla por su salida. Hoy es su cumpleaños, sí. Hoy cumple 89 años, increíblemente convocó al país entero. ¿Qué persona puede convocar en un país sin distingo de colectividades, con ese mismo sentimiento de congoja y de angustia de que se va un grande? Porque más allá de que compartieran sus ideas, Jorge Valle trascendía, como dije yo, y todo el mundo hoy lo va a extrañar, porque era un referente ineludible una vez que se hablaba de la política de este Uruguay. Y de la política a nivel internacional también, porque Jorge Valle tenía una vasta cultura. Pero realmente lo que pasó hoy, yo le decía, hablando con la familia, digo, solo Jorge lo podía hacer. El día de su cumpleaños convocar al país entero, como estamos. Tristes, pero bueno, pensando que pasó a la inmortalidad, porque evidentemente ya forma parte de nuestra historia. ¿Esa es la característica principal que Jorge unía a la gente? Totalmente. Jorge tenía un público, como le digo yo, cada vez que hablaba, no solamente de personas de su edad, sino los jóvenes. Los jóvenes me lo solicitaban en mi departamento, que querían escuchar a Jorge, pero desde las elecciones internas, que tenían 14 años muchos de ellos, querían justamente dialogar con Jorge. Jorge imantaba de alguna manera a la gente, que se sentía atraída por su personalidad, por sus vastos conocimientos, una cultura general muy rica, y ni que hablar lo que era la historia de nuestro partido, pero de la historia del Uruguay entero. Y una gran metáfora, Susana. Es así que en una reunión entre jóvenes es que ocurre este accidente que lamentablemente nos lleva a que se dé esta tragedia. Susana. Y lo lleve desde el punto de vista material de vida, pero no desde un punto de vista de esa persona que todos la vamos a guardar en el corazón y que cada vez que hablemos del país, naturalmente que vamos a tenerlo presente. Susana Montaner, muchísimas gracias. Ahí está Victoria, que te estaba saludando. No tiene retorno, Victoria. Bien, mandarle un abrazo y agradecerle por esa metáfora, si se quiere, ¿no? De la persona que logra convocar en su cumpleaños. Recibe siempre con mucho cariño y nosotros también a ella, que la apreciamos mucho. Muchas gracias. Si me permiten, vamos con Lucía Brocal, que está en compañía de Luis Hierro López. A ver, Lucía. Victoria, todo el equipo, muy buenas tardes para todos. Seguimos en esta gran cobertura de la tele aquí desde las afueras del Palacio Legislativo. Tengo a mi lado a Luis Hierro López, bueno, un amigo, un compañero de sueños, como lo definiste. ¿Cómo estás viviendo toda esta jornada? Me decías, ¿ya cansado, conmovido? Sí, con tristeza, con congoja, pero también con un gran reconocimiento a su vida. Jorge tuvo la vida a su medida y la muerte a su medida. Vivió como quiso, como un hombre libre, y murió luchando por su partido, por sus ideas, por la libertad, lo cual en parte nos conforta. Nos conforta también haber visto el reconocimiento del sistema político nacional por unanimidad, lo que es un signo de civilización para el país, pero también es recoger lo que Jorge sembró, porque no era un hombre de rencores, era un combatiente, era un hombre que tenía enfrentamientos muy duros desde el punto de vista intelectual, pero yo nunca le escuché en la vida, no siendo presidente, en la vida común, compañeros políticos. Yo arranqué a los 18 años con él. Nunca le escuché una expresión de rencor hacia un adversario político. Por el contrario, siempre le escuché expresiones de respeto, de reconocimiento. Y yo creo que hoy está recogiendo eso y que el país va a sentir que se le va un grande que nos hablaba del porvenir. ¿Y quién nos va a hablar del porvenir ahora, los uruguayos, que no está Jorge Valle? Y en este sentido, bueno, lo vamos a extrañar como persona, pero lo vamos a extrañar como líder político, como expresidente, como estadista. Alguien que siempre estuvo pensando en cómo mejorar al país y al Estado, y creo que eso es el signo de su vida. Por último, me decía recién, nos creíamos que era eterno. Sí, nos duele tanto el asunto porque
con esa jovialidad que tenía, nos parecía que era inmortal. La última vez que yo estuve físicamente con él fue en un casamiento, en una fiesta. Se quedó hasta las 2:30 de la mañana hablando conmigo, con otros compañeros. Y a eso de las 2 yo le dije, pero Jorge, andate a descansar. No, dice, si estoy fenómeno, vamos a seguir. Y siguió como un chiquilín. Y esa vitalidad que tenía a muchos nos hacía pensar que bueno, no, inmortal no, pero que iba a vivir muchos años más. Pero bueno, así es la vida. Él murió en su ley, con las botas puestas, pensando en el mañana, pensando en el porvenir, y eso nos reconforta. Hierro, muchísimas gracias por estos minutos. Lo dejo que se retire, que va a ingresar a saludar a la familia. Yo en este momento me quedé sin retorno de piso, así que les doy paso a ustedes. Cualquier cosa volvemos para aquí para contarles qué es lo que va ocurriendo. Se adelantó la salida del cortejo fúnebre que estaba pensado sobre las 15 horas, finalmente va a ser sobre las 14:30, así que no sé si logra ver a mis espaldas, ya se está preparando todo, están comenzando a salir la gente, están retirando los distintos arreglos florales que han llegado hasta el Salón de los Pasos Perdidos. En esta despedida al expresidente Jorge Valle se está preparando todo para partir hacia el Partido Colorado, hasta la sede del Partido Colorado, donde se le va a rendir un minuto de silencio y luego sí para ir finalmente al cementerio central. Bien, qué lástima que Lucía esté sin retorno en este momento. Muchísimas gracias, ya retornaremos a ella entonces en cuanto se pueda. Además ha estado trabajando desde la mañana, o sea que sin duda puede aportar de lo que ha sido, todo lo que pudo presenciar, lo testimonial, lo que salió al aire y lo que no. Muchas de las cosas más ricas a veces en circunstancias como estas quedan detrás de cámara, ¿no? Porque es ese sentir que no se cuida y que se expresa así, de oído a oído, ¿no? Me querías decir, Graciano. Sí, quería decirte algo porque compartiendo todas las cosas que han dicho los compañeros del panel y seguramente que va a aportar Álvaro dentro de algunos minutos, yo creo que hay un factor que, digamos, que trasciende lo que se ha dicho como explicaciones de este fenómeno que ha generado Jorge Valle. Y es la circunstancia de su personalidad única en la historia del país. Decía Hierro en unas palabras muy sentidas que me llegaron mucho, que vivió como si fuera inmortal. Yo justamente había escrito ayer, pocos minutos después de conocer la muerte, un artículo que publiqué en Facebook que se llama justamente Vivió como si fuera inmortal, recogiendo una expresión que usó Carlos Quijano, el recordado periodista Carlos Quijano, director de Marcha, ante el fallecimiento de Luis Alberto Herrera, el 8 de abril de 1959. Y hay pocos hombres en la vida del país que tienen esa particularidad de vivir como si fueran inmortales, porque de alguna manera representan y encarnan la continuidad del país a lo largo de toda su historia. Y en el caso de Valle, esa es una circunstancia que tiene un componente adicional todavía, y es el hecho de pertenecer a una familia fundadora del país, no solamente fundadora porque hay muchas familias fundadoras del país, sino que además ha ejercido a lo largo de varias generaciones responsabilidades políticas de altísimo nivel. Y eso determina que todos los uruguayos que nos están viendo ahora, de 80 o más años de edad, 90 años, hasta jóvenes de 15, 18 años, cada uno de ellos va a tener un recuerdo de Jorge Valle para el resto de su vida, seguramente los más jóvenes les va a durar muchos años, de algún momento particular de la vida de Valle. Y eso es un patrimonio que pocos hombres pueden tener en la historia de un país, ser depositarios de la continuidad de la historia de la sociedad. Podemos tomar, yo no lo viví, digo, era contemporáneo pero no tenía memoria, pero Jorge Valle asume su primer mandato parlamentario en 1959, en las elecciones del 58 gana su primera banca, yo tenía 4 años. Pero ya me acuerdo, por ejemplo, del primer afiche presidencial de Valle en el 66, un amigo me llevó a un club de la lista 15 que estaba cerca de mi casa y había una gran foto de Jorge Valle con Julio Lacarte Muró, fallecido hace poco tiempo, que era su compañero de fórmula. Es la primera foto que yo tengo en mi retina de Jorge Valle Ibáñez. Su campaña, su afiche presidencial del 66. Luego el 71, la campaña del 71. Y una circunstancia más que en lo personal me llega muy de cerca, y es que yo en el año 72 empecé a trabajar en el diario Acción, que dirigía Jorge Valle. Luis Hierro era redactor responsable, éramos compañeros de redacción. Yo en ese momento tenía 18 años, Luis Antonio Hierro tenía 25, Jorge Valle era el director, Julio María Sanguinetti era el subdirector, y allí durante varios meses
participé de un poco de la cocina, de afuera, por supuesto, de lo que era ese momento político tan peculiar. Y luego, a partir de ese momento, la prisión de Valle en el 72, en octubre, yo estaba en el diario, yo estaba allí cuando lo vinieron a buscar a Jorge Valle. O sea, cada uno de nosotros tiene un recuerdo de Valle muy particular. Cuando asume la presidencia y pone en marcha la Comisión de la Verdad, por ejemplo, con aquella famosa frase, el estado del alma, él recupera, digamos, toma la bandera de una causa muy sentida en ese momento en el país, que era la reconciliación nacional, luego de la dictadura y luego de la masacre que se había cometido de derechos humanos. O sea, la crisis del 2002. En cada momento de la historia del país está la presencia de Jorge Valle, que vamos a tener siempre presente, siempre va a estar formando parte de nuestra memoria, y eso es una condición que pocos uruguayos pueden tener, y hoy es un momento histórico en el país porque estamos despidiendo a una de esas pocas personalidades que en sí mismas concentran la continuidad de un país. Se está yendo el cortejo en cualquier momento, como ustedes escuchaban recién, se adelantó, pasó para las 14:30. Tenemos en este momento, creo que Diego está con Pedro Bordaberry, a ver si, ahí está. Es así, tenemos Victoria. un momentito nada más. Un momentito, le damos entonces las gracias a Pedro. Pedro, unas reflexiones en este momento. Sí, creo que todos sentimos que se ha ido una parte muy importante del Uruguay. Alguien que fue una figura de la política, pero que de toda la vida de los uruguayos en los últimos 50 o 60 años, que coincidiendo o no con él, nosotros coincidíamos obviamente, pero todos lo sentíamos una parte importante del Uruguay, y eso siempre deja un vacío muy grande. Deja un legado de conducta, me parece a mí también tremendo, y sobre todo se ha ido alguien que era un gran amante de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad en todo sentido, y que nos deja además, después de andar recorriendo los 89 años, hoy 25 de octubre, cumplía 89 años, recorriendo el país, convenciendo, dando charlas. Ha habido una charla ese día que tuvo el accidente con 20 jóvenes. Sí. Esas cosas que lo marcan, como fue Jorge Valle, ¿no? Te estamos escuchando, Victoria, por si querés hacer alguna pregunta. En ese asado, justamente en esa charla, el día que ocurre el accidente, estábamos antes del programa intentando recordar cuál había sido esa frase que también lo ilustra tanto, que dijo instantes antes de desmayarse. Creo que pidió la hora y habló de que era una noche linda o algo similar. Sí, dijo eso, qué linda noche, dijo. Y él era así, se había pasado los últimos meses llamándonos a todos en el partido, a mí, pero también a muchos más, diciendo que había que recorrer, que había que salir a convencer, que era necesario hacerlo. Y él lo hacía con el ejemplo, él lo estaba haciendo en ese momento, siendo alguien que había sido presidente, y creo que tenía una cosa muy linda, y es que él decía lo que pensaba sin medir los costos políticos o electorales, ¿no? Él perdió 2 elecciones presidenciales por decir que no estaba de acuerdo con una reforma constitucional en un momento, con otra propuesta en otro momento, que era lo más popular hubiera sido decir que sí lo estaba. Y después ganó cantando la justa en el 99, y le tocó la crisis del 2002, y en ese momento pensó primero en el Uruguay, tomó decisiones dificilísimas y nos decía: sé que esto nos va a hacer perder muchísimos votos, que no es popular, pero de esta forma el Uruguay va a salir adelante más rápido. Y si no, miren lo que le está pasando a Argentina. Y fue así, las dos cosas, ¿no? Yo uno recuerda con cierto cariño eso, porque a Argentina le costó 12 años salir, y nosotros en 2 o 3 años ya estábamos en la senda del crecimiento, y además la embocó, no nos votó nadie, además de eso. Pero él era así, no medía las consecuencias, y creo que eso es una cosa que en la política a veces es difícil de encontrar. Alguien que dice siempre lo que piensa y lo que cree que es lo correcto, sin medir si va a ganar un voto o perder un voto, ¿no? Pedro, ¿me escucha? ¿Está con el retorno puesto? Sí. ¿Puedo hacer la última pregunta? Que tal vez no es el día, porque es salir un poco, tal vez a hacer algo de futurología, pero considerando justamente todo lo que se está diciendo y dicen líderes políticos, quienes hayan coincidido y quienes no con él, hoy recogiendo todo esto que es el gran legado de Valle al país, que implica una retrospectiva sobre muchos temas y nuevos acuerdos, evidentemente, a partir de esa retrospectiva. ¿Será que el Partido Colorado
de alguna manera puede llegar a recuperar un espíritu diferente o más fuerte? Yo creo que en estos momentos pensar en el futuro del partido o hacer esos cálculos, la verdad que me cuesta muchísimo, porque obviamente que en estos momentos los afectos y las emociones te juegan muy en contra. Pero hay un legado de Jorge Valle, como tú decís claramente, y me parece que ese legado es esa conducta de cantar la justa, decir la verdad, sobre todo de defender la libertad. Me decían unos colegas tuyos que recuerdan que durante la presidencia de él fue cuando mejor trabajaron siempre. Nunca levantó un teléfono para hablar con el director de un medio. Él salía de la presidencia y el primero que le ponía un micrófono delante lo atendía. Era un republicano. Y creo que te voy a destacar una cosa linda que pasa hoy aquí. Se murió Jorge Valle, que fue un presidente por el Partido Colorado, pero acá estuvieron todos, ¿eh? Estuvo el Partido Independiente, estuvo el Partido Nacional, estuvo el Frente Amplio, que desde el gobierno hay que reconocer que actuó con un republicanismo tremendo. La otra vez puso a disposición un helicóptero para ir a Tacuarembó, a otro partido. Acá se organizó todo, viste, como si hubiera sido un ciudadano del Frente Amplio. Esas cosas que son del Uruguay que tenemos que preservar siempre. Me parece que ese es un legado republicano y de libertad que tenemos que siempre cuidar. Y bueno, sobre el partido, te propongo verlo la semana que viene, con gusto voy a echarlo contigo. Dale. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ti, un beso. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Diego. Si me permiten, vamos inmediatamente con Lucía Brocal. A ver, Lucía, en este momento, ¿tienes retorno? A ver si ya venimos. Bueno, ya me avisarán entonces cuando estemos listos. Muy clara la respuesta de Pedro. Obviamente la pregunta tiene que ver más que con valores, ¿no? Los valores que hoy estamos nosotros leyendo en un ser humano, que no está, que también son valores que podemos apropiarnos todos como sociedad en esto de que decíamos cómo nos hemos mancomunado en la apreciación y el respeto a la dignidad de un ser humano que fue trascendente y que se va, ¿no? Ahora, también pueden ser valores que vuelvan a tener un lugar donde ser depositados. No, y una preocupación de Valle por la renovación del Partido Colorado. Ese era... Acaba de decir que los estaba llamando. Exacto. Él mismo estaba haciendo... Estaba trabajando en eso. Exactamente. Yo quisiera destacar, si hay posibilidad, Victoria, porque hay un factor que dijo Luis Hierro que tiene que ver con la palabra porvenir, ¿no? Que si algo caracterizó siempre la historia de Jorge Valle es que siempre estuvo adelantado muchos años. Yo recuerdo como si fuera hoy que en los años 80 Jorge Valle por algunas personas era burlado porque hablaba de las caravanas de las vacas. Él decía, tenemos que ponerle caravanas a las vacas. La trazabilidad. Y eso es la trazabilidad famosa. Y eso se adelantó como 10 años en la trazabilidad. Bueno, pero mira, cuando él lanzó esa idea, mucha gente se rió. Digo, está loco Jorge Valle. Y hoy, gracias a la trazabilidad, es que nuestra carne tiene valor en el mundo y estamos posicionados excelentemente por eso. Y como eso, muchos casos. Cuando dijo que había que vender el oro para pagar la deuda, la gente dijo, uy, qué horrible vender la joya de la abuela. Resulta que hoy tenemos más deuda que en el año 2002. Tenemos que volver al móvil. Lo que estás diciendo me remite a un artículo que salió hoy por Arrey en El Observador que se titula Las 1000 vidas de un profeta inoportuno. Profeta inoportuno. Está bueno. Vamos al móvil. Lucía, ¿me escuchás en este momento? Sí, Victoria, Bien. te escucho perfectamente. Bueno, contarles un poco lo que está ocurriendo en este momento. Como verán, hay mucho movimiento ya en las afueras del Palacio Legislativo porque se está preparando todo para finalmente partir desde aquí. Como les comenté recién, se adelantó la hora prevista, que era las 15 horas. De todos modos, lleva su tiempo, ¿no?, que todas las personas salgan hacia el exterior. Realmente les debo decir que estuve desde muy temprano y veo ahora que, bueno, por supuesto llega el momento de partir y veo caras de mucha emoción, veo a la familia muy emocionada, abrazos, bueno, todos los momentos que se viven en instancias como esta, ¿verdad? Pero que sin lugar a dudas además se ven también potenciados por el lugar donde estamos y por todo lo que se ha vivido en esta jornada, que arrancó pasadita las 8 de la mañana con la llegada de su esposa, de Mercedes Menafra, muy emocionada por supuesto. La recibió aquí el vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Luego, 10 minutos previos de las 9 de la mañana llegó el presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien luego
luego de darle un fuerte abrazo hizo uso de la palabra con un discurso donde se refirió que hoy se moría, o bueno, despedíamos a una de las personas más inteligentes que él había conocido en su vida. Así que realmente se vivió toda una jornada de mucha emoción y donde actores políticos de todos los partidos han reiterado una y otra vez el espíritu del expresidente Jorge Valle, de libertad, el espíritu de honradez, de su carácter directo y honesto, y que muchas veces también lo puso en lugares incómodos, ¿no? Pero que el cual defendía en todo momento. Por supuesto. Lucía, muchísimas gracias por tu trabajo, que me consta es desde bien temprano. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto en un rato seguramente. Sí, como Noelia. Una cosa repetida además, porque ya lo dije la semana pasada, cuando todo el incidente del accidente del presidente Valle. A mí me gusta siempre quedarme con lo mejor de las personas, ¿no? Y de Jorge Valle se pueden decir muchas cosas buenas y muchas cosas interesantes y muchas cosas que la verdad que son de esas cosas con las que uno se puede quedar. Se ha hablado de su inteligencia, se ha hablado de su viveza, de su perspicacia, se ha hablado de que ha estado adelantado. Es un montón de esas cosas con las cuales concuerdo y me parece que son valores que hay que resaltar, pero yo me quiero quedar con uno y es el de la perseverancia. El de la perseverancia en perder y seguir, en perder y seguir, en perder y seguir. Que tiene que ver con su historia en la vida en general, más allá de su carrera política. En perder y seguir haciendo lo mismo de la misma manera, de la manera que uno cree. Y eso yo lo uno y lo ato a la militancia. Irte a los 88 años, decirle a un militante de Tacuarembó, juntame a los muchachos, tomarte un ómnibus de línea e irte habiendo sido presidente de la República y teniendo hoy 88 años, me parece que es la imagen, es la imagen con la que yo me quiero quedar de Jorge Valle. El resto es cuento. A mí, que una personalidad con esas características tenga ese acto de subirse a un ómnibus y ir a hablarle a 25 jóvenes o 15 jóvenes, no sé cuántos eran, me parece que es un gran ejemplo para el país. Independientemente de los colores, del pasado, de lo que haya hecho como político, de lo que haya hecho como presidente, habla de una militancia que no se debe perder en la política. Y habla de compromiso. Y habla de una cosa que estamos perdiendo y que creo que el país está perdiendo, y es que la gente milita por cargos, la gente milita por puestos, la gente milita por poder, y no milita por lo que cree y no milita por la política en sí. Y este ejemplo de que Jorge Valle se haya tomado ese ómnibus, se haya ido a Tacuarembó a hablar con 15 muchachos, me parece que es lo que debe primar y lo que debe quedar como la imagen de la política que, claro, pero que a mí me gusta. Pero es una perseverancia y una militancia que sobre todo se valora y se rescata, imagino, porque no puede ir separado de esa otra apreciación sobre su persona, y era perder votos porque el país estaba primero. Si era necesario perder votos. Una cosa más. Yo quiero agregar, sobre la base de lo que dice Eleonora, quiero agregar un elemento que me parece que redondea. La militancia en favor de ciertas ideas. Porque yo creo que en la República y en la democracia, por supuesto que el compromiso tiene que ser valorado de los ciudadanos, pero desde mi punto de vista, respeto otras opiniones, por supuesto, pero en función de los valores que se proclaman en esa militancia. Jorge Valle fue un hombre que desafió al poder establecido. Por supuesto que ejerció el poder y venía de un partido que había ejercido el poder y lo ejerció también él. Pero él vivió vicisitudes en su vida personal extremadamente duras. Él estuvo preso en democracia en el año 72. Fue el primer político perseguido por los militares con quienes habían colaborado en ese momento en la prisión. En fin, ellos habían detenido a ciertos dirigentes tupamaros y en función de ciertos interrogatorios que realizaban, obtuvieron cierta información que utilizaron para perseguir a Jorge Valle. O sea, es un hombre comprometido con valores permanentes en el país, valores de libertad, valores de concordia. Que no fue funcionario, por ejemplo. No, pero eso ni que hablar. Bueno, justamente, y el otro aspecto que me gustaría destacar de su vida, de su peripecia, yo lo conocí, bueno, repito, como dije antes, en el 72, cuando empecé a trabajar en el Diario de Acción, pero después del golpe de Estado, en función de corresponsalías que yo hacía para Diario del Exterior, yo lo frecuenté con bastante asiduidad, mucho más en dictadura que en democracia.
y yo veía las condiciones materiales en las que vivía. Era un apartamentito en 18 de Julio y Acevedo Díaz, un apartamentito segundo o tercer piso por escalera. Un auto viejo. Pero vivía de una manera extremadamente austera. Y ahora que se hace alarde de la austeridad y eso, Valle fue un ejemplo puro y vivo de austeridad. Y yo lo vi caminar por 18 de Julio en dictadura, vestido de una manera que, en fin, no daba la impresión de que era el hijo de un presidente, lo voy a decir en esos términos. Lo veía en una librería, en la librería Ivana, en Convención entre Mercedes y Uruguay, hojeando libros, nos quedábamos a charlar allí. Un hombre de una llaneza absoluta, en un momento que fue muy amargo para él. Porque Jorge Valle fue víctima de una campaña de calumnia como pocos políticos en Uruguay tuvieron que enfrentar. Yo diría que Luis Alberto Herrera, con la campaña de Herrera nazi, Herrera a la cárcel, y la campaña que sufrió Jorge Valle del 68 en adelante. Una calumnia armada por militares golpistas y por tupamaros. Pero además una canallada que le adjudicaba haberse beneficiado de una cosa que jamás se benefició. Bueno, ese hombre, y esa campaña de difamación había calado en la sociedad uruguaya. Y ese hombre se repuso de muchas cosas en su vida. Demasiado. Pero se repuso de muchas cosas. Públicamente. Se repuso de muchas cosas en la vida y llegó a la primera magistratura. Y yo creo que ese ejemplo de sobreponerse a la adversidad, ¿verdad? De mantener una línea de conducta sin importar un momentáneo distanciamiento y la amargura consiguiente de la sociedad, yo creo que ese sí es el gran legado. El no bajar los brazos, el saber que uno está en el camino correcto, el no dejarse llevar por delante por los canallas que difaman, y seguir adelante. Tratemos de mantener hoy ese espíritu, ese estado del alma, por parafrasearlo al propio Valle, en el día de hoy, de que no se nos cuelen dolores. Forma parte de la personalidad de Valle y hay que destacarlo de esa manera. Bien, tratemos de hacerlo todo desde ese mismo estado del alma al que le evocaba. Si me permiten, Diego, volvemos contigo. Sí, Victoria, efectivamente, bueno, casi ya a las 3 de la tarde, 14:30 era en definitiva que se iba a adelantar el cortejo rumbo a la Casa del Partido Colorado. En este caso se atrasó unos minutos, pero ya en este momento, ustedes están viendo en la imagen, estamos viendo la pasarela, ya está el féretro del expresidente Jorge Valle con sus familiares más directos y también con sus allegados más directos. Va a salir de aquí en un minuto nada más y se va a ir directamente al cortejo, donde va a comenzar la recorrida rumbo a la Casa del Partido Colorado y posteriormente recuerden que a las 16:30 horas se va a hacer el entierro en el cementerio central. Esto es un velatorio con honores de Estado en el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo decretó además el duelo oficial en esta jornada con honras fúnebres y bandera a media asta en todas las reparticiones del Estado. El gobierno también destacó la defensa de los valores democráticos del exmandatario, sacó un decreto que recuerda que Jorge Valle Ibáñez fue el primer presidente uruguayo en el siglo XXI para el periodo marzo del 2000 a... Se nos cortó. 2005. Bueno, de todas maneras, era momento de ponerle un coto al móvil. Tenemos que hacer una primera pausa, pero cuando regresemos, mucho más para seguir recapitulando, ¿sí? Ya venimos.